Bueno, muchas gracias a todos. Gracias nuevamente por asistir al Congreso. Me es un gran placer estar aquí, ya después de un buen tiempo sin conexión allí a Colombia. Hoy en día yo les quisiera presentar un tema muy interesante que es el planeamiento estratégico de proyectos relacionados a distritos térmicos, muy enfocado en lo que es la planeación de distritos de refrigeración a nivel internacional. Eh, Parte de esto sale de la experiencia que he acumulado en la última década acompañando algunos de estos proyectos en diferentes fases, más que todo en la fase de planeamiento estratégico, y también acompañando o entrevistando a muchos de los actores que dieron al usufructo de uno o más de estos proyectos a nivel internacional. Un poquito acerca de mí, antes de empezar, muchas gracias por la introducción. Yo soy ingeniero civil de formación y me he especializado a través de mi doctorado en distritos térmicos y en sistemas de refrigeración y calefacción en ciudades. Hoy en día colidero también nuestro centro de competencias internacional en EBP en sostenibilidad del ambiente construido. Y ahora quisiera presentarles a través de esta experiencia que he tenido en estos años, enfocarme un poco en las experiencias que más me han llamado la atención en los últimos años y proyectos más interesantes en la generación de frío, que se concentran en la isla de Singapur, donde tuve la oportunidad de trabajar y vivir alrededor de 5 años. Quisiera presentarles dos proyectos que son muy interesantes y creo que deben estar dentro de la mesa de diálogo de cualquier tipo de distrito térmico de refrigeración que se haga hoy en día. Los he seleccionado de una manera que podamos ver un alto espectro de aspectos de planeación, así como tecnológicos y económicos que dieron a la realización de estos proyectos. Por una parte, vamos a ver el centro financiero de Marina Bay en Singapur, hasta hace una década el distrito térmico más grande del mundo de refrigeración, un distrito térmico desarrollado en un área comercial, en el centro económico del país de Singapur. Y el otro, por otra parte, quisiera contrastar este proyecto con uno de aspectos residencial, un nuevo proyecto muy a la vanguardia de cómo poder centralizar la cogeneración y venta de frío en el sector residencial, algo que hasta ahora ha sido siempre una grande problemática al ser algo que desde el punto de vista económico podría ser difícil de plantear. Sin embargo, vamos a ver un poco cómo los diseñadores y planeadores de estos proyectos fueron adelante. Pero antes de entrar en detalle, quisiera darles un poquito de entendimiento acerca del contexto de Singapur, solo para ponerlo en términos sencillos. Si se hiciera una perforación directa desde Singapur en la isla, aterrizaríamos muy cercano a Colombia en el Ecuador, a ciudades en el Caribe. Es por esto, es un país que está en el trópico, comparte muchas de las condiciones climáticas que se conversaron antes, de ciudades también como Montería, como Barranquilla, una alta humedad, altas precipitaciones, lluvia torrencial, alta radiación solar, altas temperaturas y sobre todo también un alto efecto de isla de calor, el cual se entiende como la diferencia de temperatura entre una área rural y una área urbana. Y se debe debido a la acumulación de energía solar en las paredes, en el concreto, en la infraestructura, pero también debido a las ineficiencias en el sistema energético. Es algo que voy a hablar un poquito más adelante. Pero solo para entenderlo, el contexto es muy parecido a lo que se esperaría en la costa colombiana en cuanto a temperatura, humedad y también precipitación. Un paso adelante, rápidamente, quisiera solo evidenciar unos aspectos sociales y económicos de Singapur, algunos que podrían ser muy semejantes a alguna realidad que se evidenciaría en países como en Colombia. Por una parte, estamos viendo dos grupos importantes que he visto que son sumamente importantes para la planeación y ejecución de estos distritos térmicos, los programas de infraestructura de muchísima inversión de capital. Por una parte están los consumidores. En Singapur tenemos cerca de 6 millones de consumidores que tienen una alta capacidad sí, de pago por una parte. Hay también no una estratificación como en Colombia, pero sí hay una diferencia también social que se comparte.
Pero algo que comparte muy común es esta necesidad necesidad de una vivienda propia, de poder apoyarse en sistemas de gobierno y de planeación para poder tener una casa. Es muy importante para alguien en Singapur tener una casa, como es el contexto colombiano. Eso tiene que ver muchísimo cómo vamos a ver la evolución de estos proyectos, lo voy a explicar más adelante, pero también tiene una necesidad importante de incrementar su estilo de vida y también evadir el calor como se pueda. De hecho, los líderes de planeación del Estado, ciudad de Singapur, han dicho muy abiertamente que gracias al uso de aire acondicionado ha sido una de las vertientes porque esa ciudad se ha desarrollado tremendamente. Y eso tiene que ver con muchos factores que alteran o mejoran la productividad de los habitantes. Ahora, por otra parte está la mano de obra. Es una mano de obra importada, muy económica, capacitada y con alta disponibilidad. Es algo que se podría ver en el contexto. Es algo muy importante porque vamos a ver cómo este parámetro ayuda a que los distritos térmicos también sean económicamente viables. Ahora, entrando un poquito en materia de planeación del contexto, es importante hablar acerca de cómo se hace una planeación en este estado. Por una parte, estamos viendo lo que se llamaría el plan concepto. La planeación funciona en una etapa a largo plazo en la cual se definen las principales vías arterias, los principales lugares de desarrollo residencial, comercial, a grosso modo, más o menos dónde estaría todo. Es una visión a futuro que se planea 50 años y se revisa cada 10. Y se intenta que este plan de concepto esté al tanto de nuevas tendencias, vertientes que estén desarrollando para poder planear la ciudad como en un efecto visionario. Ahora, esa visión no podría desarrollarse sin algo un poquito más en detalle, que es lo que llamamos el master plan o el plan maestro. Es la segunda etapa de planeamiento o nivel de planeamiento que tiene el Estado. Y en este se desarrolla también una visión un poquito más a corto plazo, mediano plazo de 15 años, y cada 5 años se revisa lo que son el ploteo, la densidad, el estatuto de crecimiento económico, el desarrollo de escuelas, el desarrollo de iglesias, etcétera. Se desarrolla todo muy en detalle al nivel del sitio. Ahora, ese es a grosso modo lo que es el planeamiento en Singapur, esas dos fases. Ahora les quisiera hablar un poquito más de contexto en cuanto a lo que tiene que ver al impacto ambiental o la medida de impacto ambiental que se tiene en el gobierno. Por una parte, sabemos que Singapur, como otros países, también adoptó el, el Estatuto de París con la reducción de emisiones de carbono y reducir su huella de carbono drásticamente en los siguientes 20 años. Por otra parte, tiene un compromiso debido a su alta generación de dependencia, como se ve en este diagrama de combustibles fósiles, a reducir tremendamente su uso. Pero el tercer factor que es muy importante y se conecta mucho a ese aspecto social, económico, social en cuanto a lo que significa el calor para los 8 habitantes, tiene que ver este hecho de la generación de calor debido a ineficiencias en el sistema. Aquí es donde aire acondicionado y distritos térmicos para refrigeración juegan un rol estupendo. Y sirve así este aspecto de isla de calor, de que todo debido a cambio climático puede calentarse más. Es un mecanismo de maniobra para el gobierno de poder impulsar estos diferentes proyectos. Es muy importante tenerlo ahí. Ahora, aspectos económicos. En lo que se relaciona al frío, es muy importante entender, creería, algo que lo hace muy especial este contexto, pero creo que es muy interesante verlo, es que, por una parte, la venta de frío de cualquier sector tiene que acoplarse a los costos de paridad de no haber implementado una nueva tecnología o del status quo. Eso quiere decir que en el caso, por ejemplo, lo que se hace a nivel de planeación es primero identificar cuánto es la disposición de pagar por la generación de frío de un consumidor residencial y consumidor también comercial, el cual depende de la tecnología que estén usando.
Se están usando evaporadores o condensadores a aire o condensadores a agua. Hay diferente eficiencia, diferentes precios también que se pueden ofrecer al mercado. Y estos precios se tienen en cuenta de una manera muy importante porque es mandatorio para el proveedor de refrigeración poder llegar a cumplir exactamente esos precios del estatus de hoy. Eso quiere decir que el planeador y el proveedor tienen que hacer tienen que manejar, tienen un incentivo grande para poder implementar nuevas tecnologías que aumenten la eficiencia drásticamente del sistema con el fin de ofrecer un precio que se acople a ese costo de paridad que el Estado ejerce y proclama como algo que es mandatorio. Entraré más en detalles cómo lo afrontan los diferentes casos públicos. Ahora, entremos en detalle. Ahora sí, en lo que hablamos, el primer caso de estudio, el Centro Financiero de Marina Bay. Como decía, es uno de los más grandes que hay en el mundo. Es una capacidad de alrededor de 100.000 toneladas de refrigeración. Si lo pusiera en el contexto, por ejemplo, el ejemplo que hay en Alpujarra, en Medellín, es alrededor de 50 veces más grande en cuanto a capacidad instalada. Sin embargo, los clientes son muy pocos, lo cual ha hecho muy fácil que este distrito entre en operación de una manera muy rápida, alrededor de 11 edificios, estamos hablando de rascacielos, con una demanda que se mezcla entre oficinas, comercio y hoteleros, casi 100% enfocado en el sector comercial. Hay un prestador de servicio, que es la autoridad del suministro de energía local, el cual es en realidad una asociación público-privada, de la cual 51% le pertenece al Estado y 49% al privado. Es un estilo digamos, de conformación de empresas para la generación de estos proyectos y la operación de estos proyectos que hacen el Estado de Singapur, en el cual si bien se le da un poquito de espacio al sector privado de entrar como inversionista y poder operar también se mantiene el control al tener este 1% del sentido accionario. Entonces, es algo como muy importante, ya que el Estado puede a largo futuro, a la visión al más largo plazo, de verdad poder controlar qué pasa con estos distritos. Por otra manera, un regulador es muy cercano a los reguladores que también tienen en Colombia. Por una parte está el regulador del suministro de energía, que se llama el Energy Market Authority, y por otra parte está lo que es la Secretaría o el Ministerio de Planeación en este caso, que regularía todo lo que sea el espacio construido. Es en realidad un distrito que se enfoca solo en 2 plantas, como lo decía, una distribución de alrededor de unos 6 kilómetros de extensión. La verdad es pequeño, pero la envergadura de las torres y la demanda de alrededor de 2 millones de metros cuadrados lo hace uno de los más grandes del mundo y muy interesante ver cómo se ejecutó. ¿Cómo empezó la planeación urbana? Empecemos desde ahí. ¿Qué pasó? El centro financiero de Singapur tiene un vertiente histórico muy importante. ¿Sí? Ha sido uno de los puertos más importantes que han tenido en Asia del Sur. Hacia los 70 se decidió en el concept plan, el plan concepto, poder establecer unas áreas de reserva o de expansión a futuro que se pudieran conectar con los diferentes centros de desarrollo de la ciudad. Después, ya en unos 20 años, se comenzó a reclamar tierra para poder generar estos tipos de áreas. Singapur es muy pequeño, el crecimiento poblacional es alto y no había otra alternativa que poder reclamar tierras. Pero dentro de esto, al reservar desde 1970 hasta 2004, pasaron alrededor de 30 años en que el sitio permaneció en reserva. Esto mira la planeación a futuro y visión a futuro que maneja el Estado, de dónde siempre mantener unas áreas de reserva estratégicas en las cuales poder desarrollar proyectos a futuro. Ya en 2003, muy cerca, si lo ven, el proyecto comenzó en 2004, exactamente antes de poder comenzar el proyecto, se estableció que ya esta zona fuera de desarrollo mixto, de desarrollo blanco o desarrollo mixto, en el cual hubiera una gran densidad, más que todo comercial,
en este centro financiero, y este se estableció de un modelo econométrico del uso de tierra que se va a la escala del precinto. Con este modelo, el Estado de Singapur, a través de estadísticas de crecimiento laboral, poblacional y crecimiento económico, puede ver en qué zonas de la ciudad hay que incrementar la densidad de la construcción o el desarrollo de la tierra. Ustedes lo ven aquí, la densidad para este sector es impresionantemente alta, eso fue lo que se desarrolló y en base a esos modelos es cuando se obtiene ese proyecto. Ahora un poquito más en detalle hablemos de los diferentes roles de las autoridades de planeación, los desarrolladores y también el proveedor de servicios. Para este caso especial en que se debería desarrollar un nuevo centro financiero, la autoridad de planeación establecía los requisitos de densidad y tomaba también unos requisitos de desarrollo técnico de infraestructura. Estamos hablando de algo tabula rasa, se tenía que desarrollar todo a futuro y eso incluía infraestructuras de servicios también como edificaciones. Ahora, la autoridad de planeación ahí toma un rol muy estratégico que es el broker, es como el agente de la tierra, él vende la tierra y se la vende a un máster desarrollador. Es un concurso público en el cual se establecen grandes compañías, conglomerados, a poder tomar en el sitio un usufructo de la tierra a través de contratos que pueden durar hasta un siglo, como préstamo al leasing de la tierra, con el fin de desarrollarlo dentro de un plazo a 10 o 15 años, según lo describa el concept plan y el master plan. Este máster desarrolló, una vez gana ese concurso, aquí el compromiso de desarrollo, pero de todas maneras el agente de planeación les da un poquito de valle para que puedan desarrollar el proyecto en diferentes fases. Y es por tal que de hecho Marina Bay, estamos hablando de, hasta ahora va a empezar la segunda fase de desarrollo, que espera tener un distrito 1.5 veces más grande del que se creó hacia 2010. Y eso está pasando ahora. Entonces, eso está bajo control de estas autoridades. Y algo importante es que como la autoridad de planeación no solo toma el rol de broker de la tierra, pero también se convierte en organismo de promoción. Comienzan a usar sus puentes políticos a nivel internacional y local para atraer inversionistas del sector privado a invertir en la tierra. Y eso tiene que ver mucho con el concepto de crear un centro financiero de alta envergadura. Ahora, algo que pasó en ese momento es que debido a la densidad que se esperaba en ese sitio, el Comité Técnico de la Unidad de Planeación sugirió el District Cooling como una tecnología interesante usar en lugar para ahorrar, para más que todo es poder someterse a los criterios de ahorro energético que tiene la ciudad. La autoridad de planeación, a través de eso, en el master plan ya designó que toda el área debería ser de District Cooling, designó un perímetro en el cual todos los proveedores, a quien le pertenezca tierra y operen en esos lugares deberían conectarse a la futura planta del distrito. Les dio ese requisito muy importante ya desde planeación del plan maestro. Y lo que hizo es también que a través de la conformación de esta asociación público-privada que se llama Singapore District Cooling Power, se estableció que este requisito de costo paridad que explicaba al principio. Muy importante es que siempre la planta del distrito tendría que operarse y construirse de una manera que el precio por kilowatt hora de frío debería ser igual o menor al precio que les cuesta hoy en día, hablamos de 2004-2005, en proveer frío a oficinas de la misma calidad. Ese era más o menos, en grosso modo, lo que se permitía. Y de una manera, lo que también era importante establecer ahí es que, por otra parte, el máster desarrollador, ahora con esta planta de distrito de refrigeración, obtenía un gran beneficio que era la liberación de espacio de alta calidad y de alto usufructo a mediano y largo plazo. Está el hecho de poder liberar los techos de muchos de esos edificios, los cuales se podrían usar para nuevas rentas de restaurantes o comercio inclusive. Tenemos hasta una piscina en uno de esos edificios, con todo lo han visto, es muy famosa. Y lo que hablamos es que
con el fin de poder liberar este espacio. A cambio de esto, se establecía que el máster desarrollador debería cofinanciar también la planta de distritos de refrigeración y debería localizarla cercana a alguno de los lotes que había comprado o que había desarrollado. Eso debería estar establecido en el plan. Con lo cual se establecía esta complementariedad, paridad de costos y también fondos para inversión en el proyecto. Eso lo explicamos. Bueno, hablemos un poquito de aspectos tecnológicos. Hablamos de una planta, son alrededor 2 plantas, total 330 megavatios, cada una tiene 150, 130 megavatios de refrigeración, alrededor de 50,000 toneladas de refrigeración cada una, 80 megavatios hora de almacenaje, que alcanza más o menos por una operación de todo el día, de un día y medio, cuando haya fallas o cuando haya un poquito de mantenimiento, emergencia. Se planea así. Estos fotos solo es para indicarles la envergadura. Hablamos de varios decenas de metros de grandes que son un tanque de refrigeración. Aún así, en aspectos tecnológicos, digamos que en cuanto a espacio es algo que hace este proyecto muy interesante y es ver que por una parte el punto de espacio entra a ser muy importante para la unidad de planeación, para la unidad de acompañamiento técnico, para el desarrollador. Es como el punto en que todos hablan el mismo lenguaje. Siempre van a hablar cómo ahorramos más espacio, y si ahorramos espacio de calidad, es decir, las azoteas, los diferentes balcones que se pueden usar para diferentes usos, espacios en techos altos que se pueden vender a un gran costo por metro cuadrado. Lo que hace eso es que se pudo ahorrar alrededor de 10,000 metros cuadrados, un número significante de espacio premium. Estamos hablando de algo que cuesta decenas de cientos de dólares, hablamos por metro cuadrado. Y con esto, con una parte de esto, de este costo de oportunidad, se podría financiar la planta, que equivale a un edificio de alrededor de 10 pisos, de unos 100 metros de ancho por alrededor de 30 metros de profundidad, de una gran envergadura y poder desarrollarlo en ese lugar. Algunas innovaciones tecnológicas, o más que todo que se dieron en ese momento, era la idea de poder establecer un túnel de servicios, lo cual pudiera facilitar el mantenimiento. Las ventajas de esto es que se tenía acceso directamente a la infraestructura. Entonces, a futuro el planeador pensó mucho de que no se tuviera que perforar, no se tuviera que estropear el tráfico de este centro financiero tan importante, donde el tiempo es oro, de hecho, y poder así ofrecer una calidad también de transporte muy importante de la ciudad. Con ese fin se hizo todo subterráneo y se combinó con infraestructuras de servicios de gas, de alcantarillado, de agua, etcétera, como se ve aquí. Y eso da, bueno, también lo que se pensaba en ese momento, en 2010, era el concepto de resiliencia de infraestructura, el cual condiciona que la infraestructura deje como las lavelas en las cuales pueda expandirse en el futuro, y esto es parte de la solución que el equipo técnico dijo, bueno, vamos a bajar el tráfico, lo vamos a hacer más fácil de mantener y nos va a dejar espacio en el momento en que fácilmente tengamos que expandir el sistema con nueva tubería o cambiarlo. Ahora, algo importante, creo que hace este caso, como ustedes ven, ya se están dando una noción de los costos que el caso estudio llega a tener. En este momento les quisiera hablar que se estableció de manera oportuna que el sistema pudiera ser controlado a precios del mercado, y eso tuvo que verse mucho con interacción con el regulador, de que el sistema pudiera obtener precios como varían de la tarifa horaria de día y de noche, y así poder operar, usar un almacenamiento de frío cuando las temperaturas de la ciudad bajen, cuando el precio baje, poderlo regularlo y optimizarlo de manera adecuada para poder tener un usufructo económico y una eficiencia operativa tan alta como sea posible. Eso fue algo que se tuvo de aspecto tecnológico. Otro muy interesante en este contexto tuvo que ver con algunas estrategias para minimizar
el efecto de plumas o también el efecto de ruido. Cuando estamos hablando de una planta que puede generar alrededor de 50.000 toneladas, el ruido, la verdad, puede ser intolerable. Aquí se tomaron algunas estrategias para reducir eso, las vibraciones también, el efecto de plumas que da esta similitud a incendios, por ejemplo, y no es tan bien aceptada, digamos, en el contexto de refrigeración de distritos en contextos de alta humedad, es cuando sucede esto, es el problema de condensación. Entonces establecieron con muchos diseños vanguardistas para el momento, estamos hablando de 2004, 2010, ya hace más de unos 15 años en ese tiempo. Otros aspectos tecnológicos, no quise entrar mucho en detalle, pero tienen que ver con la configuración del sistema, de las diferentes unidades de refrigeración, algunos instrumentos o estrategias para incrementar la efectividad del intercambio de calor, lo cual da como resultado que la eficiencia de la planta en sí, de la producción de frío, sea alrededor de 40% más alta que el caso de status quo o el línea base en ese momento, solo en términos de generación de frío. Es importante entender que en sí la planta, teniendo en cuenta que el sistema de escala, de operación, de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con los sistemas de respaldo, etcétera, y el consumo de energía más el bombeo de millones de metros cúbicos a la semana, tiene que ver que al final la eficiencia de todo el sistema no es significativamente muy grande con respecto a un sistema descentralizado. Es importante de pronto ahí verlo en ese momento, cuando se considera todo el sistema. Sin embargo, hay una oportunidad muy grande y tiene que ver más con el usufructo económico que se espera. Si nosotros ponemos Marina Bay en este momento, más o menos, a grosso modo, estamos hablando de un caso de alta densidad, donde la densidad por metro cuadrado, kilómetro cuadrado de frío es muy alta. Y el caso de paridad son los condensadores a agua que se tendrían si no se hubiera construido el distrito térmico en el centro comercial. Y de ahí ese pequeño, bueno, que en verdad es significante en ese momento, es lo que tiene acceso el operador para poder vender el frío en ese lugar. Vamos a ver ahora el siguiente caso estudio muy rápidamente. Quisiera hablar de otro caso estudio porque vamos a ver el otro extremo. ¿Qué pasa si no tenemos una densidad muy alta de frío? ¿Sí? Estamos hablando del contexto ahora residencial. ¿Cómo funciona eso económicamente? ¿Entra el operador a ganar dinero o necesita, de hecho, subvenciones del Estado para poder ganar? Vamos a ver eso cómo funciona. Bueno, hablemos del distrito residencial Tenga de Singapur. La capacidad es la mitad de Marina Bay, sin embargo cubre alrededor de 3.2 millones de metros cuadrados, 50% más. Eso tiene que ver por la densidad de metro cuadrado por metro cuadrado de demanda de frío de residencial versus comercial, que es significativamente más alta, se espera. Se habla de 42.000 apartamentos de interés social divididos en 5 distritos a desarrollarse en los siguientes 10 a potencialmente 15 años. Se habla de la misma estrategia del prestador de servicios, una cooperación entre el sector público y privado, siempre el sector público teniendo un poquito más de control para poder tener la visión a largo plazo del desarrollo. Y el regulador aquí cambia un poquito, pero tienen casi las mismas jurisdicciones. Por una parte está el regulador que regula el suministro de energía en el sitio, y el otro está el regulador que prácticamente tiene voz y voto en cómo se desarrolla todo el complejo residencial. En Singapur es algo muy interesante el caso de que la unidad de planeación se divide de otra subunidad de planeación que tiene el mismo poder, y esta unidad de planeación, que se llama Housing Development Authority, está encargada solo del desarrollo de vivienda. Singapur, 80% de las familias y de los habitantes tienen vivienda propia, y es vivienda de lo que llamaríamos de interés social. Sin embargo, como lo ven aquí, no tiene ninguna otra diferencia a también un desarrollo privado. Y eso es algo que lo ha desarrollado con mucho orgullo, digamos, la Housing Development Authority, que toma
de hecho, todo el control sobre cualquier proyecto de uso residencial, no la unidad de planeamiento. Todas las cosas cambian un poquito de cómo se transcurre el proyecto. Ahora, ¿de qué se trata? No se tratan de plantas gigantes de refrigeración, como en el otro caso, se tratan de pequeñas plantas en los techos, a nivel de techo de cada una de las edificaciones, los cuales se pueden conectar a tierra con el fin de facilitar que se cubra la demanda en periodos de manutención de las diferentes unidades. Es un sistema muy, digamos, muy flexible. Se optó por este sistema por el hecho de que eh, con, en una asociación con el proveedor, de hecho, del sistema de la tecnología, se logró que se crearan estos containers que pueden ser ya dimensionados para una cierta capacidad, y esto hace posible que, dependiendo cómo el desarrollo se ejecute en el futuro, ¿sí?, cuánta densidad haya, lo hace muy fácil de poderlo maniobrar entre uno o dos o tres más edificios, ¿sí?, con el mismo container. Hay diferentes tamaños de estos containers. Se estableció en el plan de planeamiento estratégico. Hoy en día ya el proyecto comenzó a construirse, ya se tienen alrededor de 5.000 apartamentos que optaron por el sistema. Voy a hablar un poquito más de eso, y creo que lo va a ser uno de los casos a estudio de verdad a admirar en los siguientes 5 o 10 años, qué tanto lo que voy a exponer que tiene que ver con la planeación del sistema en realidad fue posible. Pero vamos a ver que hay mucho positivismo en este caso. Antes de entrar en el desarrollo, hablemos de la planeación urbana para poder compararlo. Estamos hablando de un caso muy distinto. Estamos hablando de un área verde que, de hecho, también se estableció como de uso especial hace varios años dentro del plan de concepto. Se estableció como un pulmón, de hecho, del respiratorio de la ciudad, donde se mantuviera el bosque tropical, que caracteriza también muchos lugares de Singapur. Y recientemente, 2019, por eso es muy rápido, 2019 se cambia el plan de maestro, 2021 2020 comenzó a venderse, al final de 2019 comenzó a venderse el proyecto, 2021 comienzan las primeras casas. Es realmente rápido lo que sucede. Y ahí lo que estableció es que esta área debería ser de desarrollo de interés social. El mismo análisis se hizo en ese momento con otro modelo. No tengo acceso a ese modelo, es bastante nuevo, pero tiene más o menos los mismos, digamos, variables en juego en cuanto a crecimiento laboral a futuro, crecimiento económico. Es algo que se ha adaptado a través de los años, y a 2019 se dijo, bueno, en este momento necesitamos más demanda de residencial, está esta zona estratégica aquí, vamos a hacer un nuevo pulmón de biodiversidad, un icono de sostenibilidad también para la ciudad, y ahí se estableció el proyecto a nivel residencial. Ahora les voy a hablar un poquito cuál es la diferencia en los diferentes roles de los actores de planeación de estos proyectos. Por una parte está la autoridad de planeación, que la vimos en el caso de Marina Bay. En este caso, adopta los requisitos de densidad por el plan maestro, dice, bueno, esta tiene que ser la densidad más o menos de estos sitios, pero el equipo técnico no toma control de aspectos de diseño, de desarrollo de infraestructura de frío. No dice nada. ¿Por qué? Es por el hecho de que no había en ese momento muchos casos de estudio que contemplaran que distritos térmicos podría ser un elemento viable a nivel técnico y también económico para el sector residencial. Pues por el hecho de eso, y también el hecho de que lo que sucede hoy en día es que simplemente los terratenientes o los usuarios de esas viviendas tienen su propio sistema de aire acondicionado y lo usan como si fuera otro equipo eléctrico. No tienen esos sistemas centralizados de oficinas, de gran capacidad, de gran eficiencia, etcétera, que se pudieran también conectar a una planta de distrito térmico. Entonces, por esos hechos no se tomó ninguna autoridad de ningunos requisitos técnicos en la adopción de eso. Sin embargo, por otra parte, la Junta de Vivienda de Interés Social o Housing Development Board, ellos toman el total desarrollo de la tierra. Ellos funcionan como el que provee la tierra, el que lo subcontrata, lo construye y después
mira quién lo opera, si es el caso, o lo opera más que todo el sector residencial, es el hecho. Lo interesante aquí también es que el Estado, a través de esta agencia, se convierte en organismo de promoción de la venta directa de la vivienda, ¿sí? No la subcontrata. Entonces, si tú vas al ministerio de Singapur, de ellos, ¿sí? A sus oficinas, se pueden ver los showrooms con el mejor, digamos, campañas de marketing para poder vender el proyecto como si lo hiciera cualquier otra inmobiliaria de hoy en día. Es impresionante lo que se hace allí. Lo interesante aquí es que cuando se formó esta asociación público-privada con un proveedor y también con un posible proveedor de servicios de refrigeración y de maquinaria a nivel residencial, se estableció que también se pudiera crear un showroom dentro del Ministerio de Venta de esta vivienda, el cual creo que es uno de los elementos de éxito, factores de riesgo de este proyecto. Quisiera presentar un video corto acerca de eso para que lo pudieran ver ustedes mismos de qué es lo que me abro. Creo que no funcionó. Bueno, no hay problema. Lo que le quería mostrar es que este es el showroom real en que tuve la oportunidad en 2019, antes de ir de Singapur, de atender. Él es uno de los agentes que te acompañaría dentro del proceso. Lo que hacen ellos es que directamente cuando pasas del showroom de compra de vivienda, te envían al showroom de compra de equipo de aire acondicionado. Allí puedes ver las ventajas de eficiencia, de precios, de sostenibilidad. Es un espacio apto para las familias. Los invitaría a ver el video luego, pero ahí también se ve que hay un sistema en operación, cómo funcionaría, estaría todo el tejido, cómo funcionaría a futuro, cómo se conectarían las diferentes plantas, las diferentes ventajas, tanto económicas como también a nivel de emisiones y también de reducción del efecto de calor de isla que tanto agobia la ciudad. Es de verdad una campaña de marketing muy impresionante y si ustedes ven a él presentando, cuando yo estuve allí, habían otros 3 que presentaban de la misma manera. Van a quedar impresionados, lástimamente no lo puedo presentar, pero van a quedar impresionados de cuánto el efecto de marketing en sí genera un punto estratégico para poder vender este proyecto de servicio de refrigeración a unas tasas que son alrededor de 20-25% más bajas del mercado. Eso es gracias a diferentes estrategias tecnológicas que vamos a ver. Pero lo importante aquí es que tiene un factor de conversión altísimo. O sea, cada 9 familias, 90% de las personas que pasan ahí sin ninguna obligación, obviamente no tienen ningún requisito del Estado para hacerlo, optan por el sistema. Y eso es una parte de los éxitos que ha hecho este caso muy interesante a seguir. ¿Cómo se vende? Se establecen algunos aspectos tecnológicos. El primero también tiene que ver mucho con el aspecto visual, la calidad de vida. Se eliminan todas esas unidades de condensación de las fachadas que la verdad no dan esa calidad de edificación que realmente se desarrolla y que los planeadores, arquitectos y que también los usuarios quieren tener. Con esto se centraliza, se quita de ahí, se hace la manutención al centro. Esto también ayuda a que haya un control centralizado, se pueden bajar las emisiones de CO2 a través de importantes optimizaciones del sistema que vamos a ver. Dentro de esa optimización es muy interesante que hoy en la era de IoT y digitalización ya se implementó dentro del proyecto poder conectar todo a través de la red, dentro que el usuario, que el sistema de operación del edificio o el BMS podría controlarse directamente con el sistema SCADA de las plantas que tenían a techo o a nivel de control central. Y esto pues optimiza, puede dar mucho espacio para que el operador pueda optimizar no, no solo el confort también del lugar, pero también la diferencia entre prender y operar equipos a diferentes usos horarios, poder tener también acceso a una tarifa
mejor de mercado de electricidad, y a través de eso también, a la vez que se presta un servicio un poco más económico, debido a los ahorros de eficiencia, les quedan también un margen significativo que vamos a ver en cuanto a la provisión del servicio con respecto a la línea base y ese costo de paridad necesario. Aspectos tecnológicos importantes, nueva tecnología, ya se está hablando de levitadores magnéticos, como los compresores para la generación de frío, ya no se habla de usar aceites, lo cual también está muy bien recibido para algunos de los habitantes, por los hechos que esto tiene a nivel de los compromisos de bajo impacto ambiental que se deberían considerar en la ciudad. Es bastante liviano también, esto baja las vibraciones, al no tener también estas fricciones, obviamente es más eficiente. Hoy en día, lo que con estos, digamos, compresores de flujo variable, también se puede manejar que la demanda, cuando la demanda sea bajo, demanda pico, la eficiencia también no varíe mucho, se logran significativas eficiencias también a demanda valle, lo cual es uno de los grandes problemas, digamos, en el pasado, era las operaciones de refrigeración. Y eso opta que alrededor, eso es lo que estima el operador, y es con lo cual se está ahorita, estamos hablando de casi unos meses de operación de las primeras unidades, en el cual se va a ver a futuro que alrededor de 30% se estiman de ahorros en eficiencia energética con el sistema. Es esto algo que se pasa una parte al usuario y otra parte se pasa al proveedor para su ganancia. Lo que estamos hablando aquí, hablaríamos de que si Marina Bay está a la más extremo debido a la densidad de frío que hay en ese lugar por kilómetro cuadrado, estamos hablando de una densidad mucho más baja, no es muy baja, es mediana, ya que contamos con una significativa, digamos, densidad poblacional, también los tipos de edificios, estamos hablando de edificios de alrededor de 20 pisos, 25. Estamos hablando de que podría ser posiblemente hoy en día un poco más rentable por producción de frío que el caso comercial. Algo que no se hubiera esperado hace unos 10 años, cuando yo estaba también en Singapur, 2016 a 2019, 2016 la perspectiva era no a residencial, 2019 apenas me fui, optemos por este residencial, suena interesante lo que se puede hacer, pero tenemos que realmente cambiar la noción y eso quiere decir la campaña de marketing tiene que venir desde el Estado al sector privado para poder ejercerse. Bueno, entonces aquí ya quisiera pasar a las preguntas en este momento. No, pero bueno, no las preguntas, sino las conclusiones, me disculpo. Para concluir, hablemos a nivel de planeación urbana, ¿qué observamos en estos casos estudios? Entonces, vemos que el sector público toma de hecho un rol muy activo en el proyecto de uso comercial. Él es el que hace el broker de la tierra, la vende, se va a nivel internacional, a nivel político y comienza a vender la tierra, a traer inversores. Alrededor de 10 billones de dólares ya estaban alrededor de unos años del proyecto, lo espera a futuro, vende el proyecto, pero en el caso del hecho residencial sirve como un instrumento, es más instrumental, está como observando, ¿sí? Está ayudando, está creando este modelo de negocio con el sector privado para ofrecer el servicio y poder convencer un poco más al usuario de los beneficios, pero directamente no está haciendo una ley o un decreto, como el caso de Marina Bay, en que todos los que vivan allí tienen que hacer un sistema de distrito térmico centralizado. Eso no pasa en el sector residencial, es muy diferente. Y por otra parte, el rol del sector privado es que el sector privado, en el caso comercial de Marina Bay, responde a una demanda de un proyecto de uso comercial. Él ve, hay un proyecto comercial, distritos térmicos ya han probado en muchos países que son muy interesantes, cuando tienes una alta demanda de frío, puede ser más eficiente, centralizado, se puede obtener con decreto esta favorabilidad para el proyecto.
Pero por otra parte, en el sector, en el uso residencial, obtiene un rol un poquito más de atraer la demanda, tiene que ser muchísimo más activo, tiene que entrar, hacer a través de estas asociaciones público-privadas con el Estado, poder intentar vender el sistema, la tecnología, abrir su propio showroom, presentarlo y convencer cada uno de los 42.000 usuarios que plantea el proyecto. Y hasta hoy, en alrededor de más de un año, ha convencido alrededor de 5.000 que ya han sido compradores, 90% de todos los que compran vivienda en ese lugar. Entonces ha sido muy exitoso. Ahora, por otra parte, hablemos también de los aspectos tecnológicos, creo que eso hay que resaltarlos. No solo ha sido un buen planeamiento, digamos, una buena cooperación entre diferentes actores allí, pero también tenemos que ver que debido a los costos de paridad que se deben ejercer, como casi que no por ley, pero se sobreentienden, los operadores siempre están buscando por un nuevo ganancia en eficiencia energética, nueva tecnología que al final del ciclo de vida, en el caso comercial, ya que estamos hablando de una inversión gigante, o al final de algunos de un más corto plazo en el sector residencial, pueda generar un usufructo financiero confortable. Y vemos que tal vez el curso en el caso residencial puede ser bastante grande. También hay algunos aspectos medioambientales que se ofrecen, que se sobreentienden. Una parte está ahora el problema de refrigerantes y de los leakages que pueden haber, sobre todo en el sector residencial, donde es diferente, muy difícil controlarlo con respecto a cuando se tiene una planta muy grande. Aquí se obtuvieron algunas estrategias dentro de la promoción, también lo verán ustedes en el video, se trata el tema de cómo poder hacer mantenimiento, evitando que no haya ningún escape de refrigerantes de las instalaciones, algo muy importante, cómo se controlan vibraciones y ruido, y también se habla de mucho al cómo ahorrar electricidad, se está bajando las emisiones de gas invernadero, pero también se está evitando que calor de las unidades condensadores se despliegue dentro de toda digamos, a nivel de paredes o a nivel también de calles donde hay algunos condensadores y pueda generar esta sensación de desconfort que es muy importante de controlar en los habitantes de esta ciudad. Por último, quisiera concluir con aspectos económicos. Ya hablamos mucho del sector comercial, estamos hablando del costo a paridad del servicio que es regulado, una conexión de precios de mercado a la producción horaria de frío muy importante en los dos. Es la manera como el proveedor puede generar alguna ganancia también, a la misma manera que ofrece mayor eficiencia al sistema. Y lo interesante aquí en el comercial es que al ahorrar ese espacio premium, que lo conoce el planeador, la unidad de planeación, al poder ahorrar todo ese espacio premium para la reducción de infraestructura, también se usa eso para poder invertir en la planta y financiar la planta de refrigeración. En términos de crear las habitaciones, los espacios, los túneles, los lugares para acomodar esta planta, todo eso se hizo como un canje entre el sector privado y público. Sector residencial, lo mismo entra siempre en juego a nivel económico, siempre el costo a paridad de servicio regulado. Muy interesante concepto. El hecho de que, en este caso, el hecho de que haya un showroom presentando la edificación y después otro presentando el equipo, es que cuando están juntos, pasan al mismo tiempo. También está la estrategia de que todo pueda ser financiado en términos de los créditos hipotecarios a una misma tasa dentro del mismo paquete. Y es en este momento que la decisión de invertir en equipo de aire acondicionado en términos de precio es prácticamente insignificativa con respecto al precio de toda la vivienda. Y este factor entra mucho en juego al poder convencer, al poder tener esos porcentaje de 90% de conversión de todos los usuarios a comprar, de hecho, el equipo y entrar a hacer un ahorro permanente. Eso conlleva a una alta aceptación del sistema en el caso residencial. Perfecto. Bueno, eso es todo lo que tenía preparado para hoy.
espero que haya sido de algo ayuda para crear un poquito más de intuición de los casos que estén a nivel comercial y a nivel residencial de distritos térmicos, cómo ha funcionado esto a nivel de planeamiento, también en términos de estándares tecnológicos de eficiencia, estándares ambientales y también del el usufructo financiero que se espera obtener a través de estas infraestructuras para ciudades, especialmente en países en el trópico o en lugares en el trópico como lo es Colombia y también Singapur. Les agradezco mucho y por favor, estamos abiertos a cualquier pregunta. Jimeno, claro que sí, gracias a ti por esta interesante conferencia. Lo hemos visto durante todo el Congreso, el tema de planeación se habla mucho, pero digamos que tú fuiste muy específico en esos roles que juega cada uno, tanto el sector privado como el sector público. Eso fue supremamente interesante. También el caso de éxito de Tengan Singapur, definitivamente un caso para resaltar, para aprender también y aprender a vender, ¿no? Pues tenemos que vender esta idea como es. Y exponer esos beneficios que brinda, lo decía María hace un rato, en todos los aspectos económico, social, cultural, ambiental. Bueno, justamente vamos a invitar en este momento a Cristina Mariaca, nuestra ingeniera de distritos térmicos. Ella va a ser quien te realice las preguntas, así que adelante, Cristina. Bueno, muy buenos días, Jimena. Qué gusto tenerte en nuestro congreso. Muy interesante los dos casos que acabas de nombrar y más en el marco pues de esa relevancia que tiene la planeación sostenible para el poder desarrollar proyectos de esta magnitud. Voy a leerte, tenemos varias preguntas del público, voy a leértelas literalmente. La primera, en el contexto de los casos presentados, se exponen reguladores públicos de energía eléctrica y de desarrollo urbano. Sin embargo, me gustaría saber si existen reguladores adicionales en algunos casos en lo que respecta a la calidad y confiabilidad del servicio prestado por los distritos térmicos. Listo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a regulación, el regulador público establece a través de un decreto que se llama el District Cooling Act, o en Tengada también lo va a establecer, todavía no tenemos el nombre, establece la tarifa horaria que se debería plantear, también aspectos técnicos de regulación como los mínimos deltas de temperatura que tanto el consumidor como el proveedor debe haber, cuánto se tiene que mantener la industria, la planta, qué sistemas de capacidad de respaldo se deben haber. Siempre se maneja a nivel público, pero lo hace una agencia reguladora que es diferente al proveedor de energía local, el cual establece esa asociación con el sector privado. Entonces establecen que ellos funcionan al nivel más operativo, el otro a nivel regulatorio. Entonces ellos los regulan. Operan, sí, pero son diferentes entidades. Discúlpame, pero ¿regulan la tarifa o regulan las condiciones técnicas de operación del distrito? Las dos. Ok. Regulan Vale. tarifas, regulan también condiciones técnicas, todo lo que tenga que ver con energía térmica, eléctrica, lo hace una sola autoridad. Ok, vale, muchísimas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo cree que se puede articular los proyectos de distritos térmicos en la vivienda de interés social en el contexto latinoamericano? ¿Y qué buenas prácticas del caso que nos traes de Singapur se podrían aplicar al contexto colombiano? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creería que la que vi que a mí me pareció impresionante fue, la verdad, ese sistema de mercadeo tan importante que se tenía en conexión con, les ofrecían un trato muy bueno. Decían, oiga, esto les cuesta 100 aquí, bonito, su casa, vivienda propia, financiada por los créditos, normalmente hipotecarios. Y aquí hay una tecnología que la va a necesitar de todas maneras porque tiene mucho calor, ¿sí? Va a ser mucho más eficiente y si la compra ahorita le cuesta un porcentaje muy pequeñito y lo puede entrar dentro del crédito hipotecario porque entra todo el paquete. Entonces, como ese sistema, articular ese sistema de una manera inmediata, creo que es lo que se podría adoptar más. Obviamente, estamos hablando de una influencia del Estado y de esa asociación público-privada muy fuerte, ¿sí? Muy directa.
eso me pareció muy interesante, que lo vería, se adoptaría a nivel de poder hacer el proyecto realidad. A nivel tecnológico, creo que si esta tecnología funciona muy bien, la idea mucho es y lo hablaba en 2019, apenas antes de que empezara la pandemia, lo hablaba con el desarrollador y el proveedor de la tecnología. Y la idea de ellos era poder crear este sistema contenerizado y a nivel tecnológico poder exportarlo a otros países en el trópico. Obviamente Singapur está muy pendiente de lo que pasa dentro de toda el suroeste asiático, pero yo vería que también esos sistemas los podríamos llegar a ver de alguna manera cómo se implementarían en países en el trópico también, sobre todo en la costa colombiana. Yo vería que sería muy interesante establecer el puente entre dos actores. Eso es lo que yo pensaría que el aspecto tecnológico y el aspecto también de la venta podrían ser interesantes aplicar en el contexto de vivienda de interés social. Sí, creería que ese modelo que hablas de mercadotecnia tiene mucho que ver con el modelo comercial que se le presente al usuario final. Correcto. Ahí sería lo innovador. Vale, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son los principales energéticos primarios que se tuvieron en estos casos de estudio? ¿Qué tan integradas están las energías renovables o residuales? Y pues digamos que, ¿cuáles son las razones por las que sí o por las que no se han llevado a cabo esta complementariedad con energías adicionales? Ese es un punto. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, en el de Marina Bay no se contempló para nada, por ejemplo, renovables como paneles solares, que es la única tecnología asequible en la isla de Singapur. Prácticamente no hay nada, no hay montañas paraeléctricas, el viento realmente la velocidad del viento es muy bajo. Y ha sido un estado, digamos, de refinamiento de petróleo por muchísimos años, entonces cambiar eso es difícil. Pero de todas maneras ya se ha pensado en, por ejemplo, tapar algunos de los reservorios de agua con paneles fotovoltaicos, comenzar a hacer que todas las unidades a partir de 2035 de interés social se diseñen con paneles solares en el techo, los cuales ayudan a cubrir la demanda de áreas comunes. La verdad es muy poco, que hablamos de una densidad muy alta, edificios muy altos, poco área de techo, mucha densidad, muchos edificios, entonces el potencial es bajo. Pero de todas maneras, aquí sí en el caso de comercial de Marina Bay no se contempla porque esos techos valen oro. Estamos hablando de miles de dólares por metro cuadrado de terraza. Pero en el acto residencial sí, de hecho, se contempla la instalación de paneles solares dentro de este caso, para poder también, bueno, cumplir un poco con los requisitos de mitigación de cambio climático que tiene el Estado y también poder ofrecer, bueno, la verdad, ahora en términos de fotovoltaico, costo de paridad no se habla mucho, se establece mucho como poder implementarlo a nivel de poder incrementar la provisión de energías renovables, pero la verdad es muy poco debido al potencial que hay y económicamente el modelo de negocio no es tan claro, al menos allí. Ok, vale, muchísimas gracias, Jimeno. Este para nosotros se ha vuelto un tema muy relevante porque sí en la iniciativa y disculpa que complemente las respuestas, pero pues la idea también es compartir, y es que en la estrategia en Colombia busca que los proyectos que podamos identificar y que podamos acompañar incluyamos las energías renovables o residuales, y pues ese es un reto grandísimo. Y tú lo has descrito cuando ya hay un reto principal que es el de cambiar el uso de la climatización como servicio. Entonces hay un doble reto. Tengo aquí otra pregunta. Te dan las gracias por la presentación, muy interesante. Y si podrías comentar brevemente sobre la estructura tarifaria y cómo se diferencian para la parte comercial y residencial. Gracias.
Bueno, en cuanto al proveedor de servicio, bueno, estamos hablando de hace, lo único que podría es hablar de lo que era hace casi 10 años, de Marina Bay, que está dentro del contrato de prestación. Y sé que hay una tarifa, por ejemplo, para comercial. Estamos hablando de, a cada edificio se le dan varios megavatios de refrigeración. Entonces se carga una parte por la capacidad, digamos, que se debe prestar, capacidad instalada, el intercambiador de calor. Eso tiene que pagar un usufructo de eso. Otro tiene que pagarlo en cuanto a la generación pico que necesita al mes, y otra parte de la tarifa tiene que ver con el consumo de metros cúbicos de agua, de flujo, lo que es normal, se aplica. Los precios de ahora no los tengo en la cabeza, podría volver y dar los precios después, pero funciona dentro de esta estructura tarifaria. Y de ahí están las penalidades. Si no se da a final del cuarto, creo que se da de cada cuarto o cada 6 meses se mide si cuántas veces no se dio la temperatura mínima requerida o de retorno mínima requerida del sistema. Hay también una penalidad para ambos casos, tanto para el proveedor de servicio como para el consumidor. Eso es para comercial. Para residencial es bastante nuevo, entonces la verdad ese detalle no lo tengo en mente qué podría pasar ahí, pero sí lo que sé es que están ofreciendo una tarifa mucho más baja en refrigeración y el consumo eléctrico correspondiente a la eficiencia energética que lo que consumirían las habitaciones en promedio con el mismo sistema de aire acondicionado. Y esa tarifa la tienen que mantener en el tiempo. No sé a cuánto esté, eso sí, los detalles no los sabría en este momento, desafortunadamente. Vale, no, Jimeno, muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy. Para nosotros ha sido un gusto de verdad que nos hayas podido compartir esas experiencias. Yo, digamos, como representante del proyecto, sí quisiera, Jimeno, de pronto tener una conversación adicional porque es muy interesante esto que acabas de decir sobre las tarifas. Vienen mezcladas también sobre el uso de energéticos primarios de fuentes no renovables y digamos eso debería influir en la tarifa, entonces por lo tanto, ¿por qué estaría regulada? Y si eso no influye, o sea, si digamos ese regular una tarifa que pudiera ser flexible no afecta pues la conclusión o la materialización de proyectos. Pero pues dejo la pregunta abierta también como para el interés del público que nos está acompañando, porque vemos con esto que no todo está dicho, no todo está concreto y cada caso se analiza por particular y es muy interesante empezar a generar estas discusiones con las diferentes experiencias. De nuevo, Jimeno, muchísimas gracias por tu experticia y tu acompañamiento. Ha sido un placer tenerte en este congreso. Muy buen día. Un placer haber sido conmigo. Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo a todos. Gracias. Buen día.